Hablaré de tensiones entre eficiencia y calidez. Y siguiendo las enseñanzas de nuestro maestro Alberto Lifshitz, que siempre parte de definiciones y de análisis exhaustivos de términos, no podría yo empezar de otra manera. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Señora vicepresidenta, doctor Lifshitz, gracias por la invitación a estar con ustedes esta tarde. Quiero empezar por la primera, que tendríamos que dejar en claro. ¿Qué es calidez? Si el título es calidez y eficiencia, bueno, pues ¿qué es cada una? Y yo quisiera empezar diciendo que estamos viviendo en un mar de confusiones. Y quisiera que pensáramos en la enseñanza de los jóvenes médicos o de los residentes, y por qué no, de quienes a través de la educación continua, ya siendo especialistas o médicos generales, se acercan a seguirse formando. Y verán ustedes a qué me refiero cuando hablo de este mar de confusiones. ¿Qué es calidez? Si uno ve la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, por calidez no es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de la atención médico-paciente, de la relación médico-paciente. Quizá tendríamos que estar pensando en amabilidad, pero nuevamente yo pregunto, si queremos enseñarles a los jóvenes médicos qué es calidez, ¿qué les diríamos que es? Y si no se los decimos, ¿qué es lo que van a hacer cuando egresen? Y pueden hacer cualquier cosa. Aquí está nuevamente una definición de la Academia de la Lengua: afable, complaciente, afectuoso. ¿Qué le decimos a este joven médico? Tienes que ser afable, tienes que ser complaciente y ser afectuoso. ¿Eso es lo que encierra el concepto calidez? ¿Es amabilidad o es más que la amabilidad? Hace un momento escuchamos del doctor Palencia varios términos adicionales. Escuchamos empatía, escuchamos compasión. Hace un momento también escuchamos humanización en la cita que hacía el doctor Lifshitz. ¿De qué estamos hablando? Y todavía podemos complicar más las cosas si buscamos los sinónimos de amable. Y aquí es, una vez más, de las lecciones del doctor Lifshitz. Amable es también agradable, cordial, cortés, atento, benévolo, tratable, encantador, simpático, cariñoso, afectuoso. Imagínense una clase a jóvenes de primer año de medicina diciéndole: tienes que ser agradable, cordial, cortés, atento, benévolo, tratable, encantador, simpático, cariñoso y afectuoso. ¿Con qué se queda el joven? Y finalmente el médico frente al paciente, ¿qué es lo que hace? Esto me llevó hace 10 años a hacerme una pregunta de investigación que ahora ha evolucionado, como lo mencionaré. Y la pregunta era esta: ¿sabemos qué hacer deliberadamente para dar una atención humana a los pacientes? Y subrayo la palabra deliberadamente, porque no se trata de preguntarse si se da o no. Sabemos que hay médicos que lo hacen, pero también sabemos que hay médicos que no. Y probablemente los que no lo hacen ni cuenta se han dado de que no lo hacen, y los que sí lo hacen no saben cómo lo hacen. De tal manera que esta pregunta se convirtió en una hipótesis, y la hipótesis fue: desconocemos cómo dar atención humana deliberadamente. Y empecé a hacer encuestas que se siguen repitiendo hasta la fecha, con una sola pregunta: ¿cuáles son las 5 acciones más importantes para dar una atención humana a los pacientes? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. En las primeras 4 encuestas, cuyos resultados les voy a presentar aquí, insisto, ya tenemos cerca de 2.500 encuestados, aquí aparecen 1.400, participaron 47% médicos, 30% enfermeras y básicamente técnicos de laboratorio, gabinete. ¿Qué resultó de esto? Ahí tienen, de las 4 encuestas, las 10 palabras que más se mencionaron en cada una de las encuestas, y en verde están las palabras que coincidieron en todas las encuestas: empatía, respeto, calidez y calidad. Quiero recordarles cuál era la pregunta: ¿cuáles son las 5 acciones? Yo creo que valdría la pena buscar entre estas cuál es una acción. Empatía no lo es, y cada quien puede interpretar empatía como quiera, igual que amabilidad, igual que calidez. Respeto es un valor. Calidez es una actitud, calidad es un valor, igual que respeto. Resulta que de esas 4 encuestas, entre los primeros 10 lugares, solamente aparece en 2 de las encuestas un solo verbo: escuchar.
Quiere decir entonces que la hipótesis hasta aquí se comprueba. Deliberadamente no sabemos cómo actuar. Se trata de actuar, no de pensar, no de decir que hay que ser empático, o que hay que ser cálido, o que hay que ser amable. ¿Qué significa eso en la acción? Esto me llevó a tener que buscar en la literatura cómo se definía atención humana. No calidez, no empatía, no compasión, que por cierto, cuando uno entra al idioma inglés sale peor, porque en inglés se habla de empathy, se habla de compassion, y el compassion tiene un significado muy diferente de español, de tal manera que cuando usamos compasión en español no gusta el término, porque implica dar lástima. No es el caso en inglés, por cierto. Pero en fin, resumo, me di a la tarea inevitable de tener que proponer una definición que se ha ido puliendo a través de los años de lo que debería ser atención humana. Relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa, que crea confianza mutua, reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales y lo protege de sufrir daños. El asunto ahora es cómo aterrizar esto. Nuevamente, si esta definición se entrega en un aula a los alumnos, ya sean residentes o quien sea, pues no es fácil decirles qué hacer, cuáles son las acciones. Y esto me llevó a tener que proponer un código humano, así como hay código azul, así como hay código infarto, así como hay guías de práctica clínica, que son códigos. Necesitamos, me parece, un código humano. Y propuse la definición como un conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana para crear confianza en los pacientes y evitarles daños. A través de grupos focales con diferentes tipos de profesionales, incluidos estudiantes, por cierto, llegamos a la conclusión de 6 acciones concretas. Cada una de estas acciones tiene un porqué, un qué y un cómo. Y dice ve, no mira, ni observa, ni inspecciona. Y dice escucha, no oye. Y dice pregunta, no interroga. O sea, cada una tiene su razón de ser. Esto, lo verán más adelante, ha aterrizado todavía más en algo que mencionaré al final. Pero hasta aquí, pues, el mensaje es, no podemos quedarnos con términos vagos porque la conducta va a ser igualmente indefinida. ¿Qué significa eficiencia? Que también es un término con el cual hay confusiones. Estamos acostumbrados a entender por eficiencia hacer más con menos. Efectivamente, durante muchos años se ha pensado que la eficiencia es eso, y en las empresas eso es. En una empresa que produce tuercas o que produce automóviles, pues hay que producir más coches o más tuercas con menos recursos, y de esa manera soy más eficiente. Hace unos años nos dimos cuenta que en salud esto es sumamente peligroso, como podrán ustedes imaginar. Hacer más con menos, ya lo hemos vivido. En la medida en la que se castigan los presupuestos, no hay más que hacer más con menos, con las consecuencias que eso lleva para los pacientes. Lo que sabemos desde hace ya unos 10 años, diría yo, es que es más importante entender la eficiencia como evitar desperdicios, eficiencia en los servicios de salud. Y evitar desperdicios quiere decir hacer lo que debo hacer con lo que tengo para hacer lo que debo hacer. Y para eso necesito los recursos que debo tener. En otras palabras, ni más ni menos. Muy bien, hoy estamos entendiendo que en salud es mejor entender la eficiencia como evitar desperdicios. Desgraciadamente en salud hay personas que están formadas no en salud, que entienden la eficiencia como siempre se ha entendido. Recortar y recortar y recortar, a pesar de que hay que hacer más y más y más y más. Y finalmente esto revienta cuando se trata de los pacientes. Quiero distinguir ahora de lo que llamamos la eficiencia burocrática de lo que llamamos la eficiencia clínica. La eficiencia burocrática, la que se define en el escritorio, con criterios estrictamente administrativos. La eficiencia clínica, la que se define en función de la relación entre el tratamiento y el diagnóstico y la conducta terapéutica. Bueno, esto en alguna época lo bautizamos, y hablo en plural, porque se publicó un artículo hace ya muchos años, 1989, en donde hablábamos de la eficiencia que no llamábamos entonces burocrática, sino gerencial. Yo prefiero llamarla burocrática porque atiende al origen de la definición, de las definiciones sobre eficiencia, y la eficiencia clínica. Bueno, habiendo puesto estas definiciones a manera de una propuesta para hablar de lo mismo,
Ahora permítanme entrar en 3 posibles relaciones entre eficiencia y atención humana. Y como se fijan, estoy hablando ya de atención humana con esa definición, no de calidez. Vamos a explorar rápidamente la relación entre atención humana y eficiencia clínica, entre eficiencia burocrática y atención humana, y entre eficiencia clínica y atención humana. Empecemos por la atención humana y la eficiencia clínica. Está demostrado, y les presentaré alguna evidencia, de que la atención humana, en los términos en que ha sido definida, tiene efectos de diferente índole en la atención clínica. Hay efectos fisiológicos, psicológicos, de motivación al autocuidado, de impacto en la seguridad de los pacientes, de impacto en el burnout del personal y de impacto en la eficiencia. Déjenme ponerles algunos ejemplos concretos. Efectos fisiológicos. Manejo de diabetes, 21,000 pacientes diabéticos atendidos por 242 médicos que fueron divididos en 3 grupos de acuerdo con la calificación que les dieron sus pacientes atendiendo a su calidad de atención humana, alta, media o baja. Aquellos pacientes que calificaron a sus médicos como de alta calidad de atención humana tuvieron 41% menos probabilidades de complicaciones serias. Esto, además del efecto clínico, tiene un efecto en la eficiencia. Segundo, cirugía, 136 pacientes, evaluación de atención humana por parte de los pacientes hacia sus médicos, la misma metodología, 4 veces más probabilidades de que los pacientes atendidos por médicos calificados como de alta calidad de atención humana reportaran buenos resultados de la cirugía 6 semanas y 1 año después. Adherencia terapéutica, 9,377 pacientes diabéticos, mejor comunicación de los médicos, mayor confianza, mayor adherencia. Todo esto parecería obvio, pero normalmente no lo tenemos en el radar. Disminución de desperdicio. Vamos al impacto directo en la eficiencia. Referencia a especialistas. Baja calidad de atención humana, 41% más referencia a especialistas. Un estudio controlado por ansiedad y diagnóstico. Atención a 133 pacientes de la calle en un servicio de urgencias. Atención altamente humana, reducción de recurrencia al servicio de urgencias, 33% menos en los siguientes 30 días. Eficiencia, no solamente clínica. Estilo de práctica de 1,000 médicos familiares. Pacientes que percibieron alta calidad de atención humana, menor probabilidad de utilizar excesivamente los servicios médicos, 51% menos cargos promedio por paciente. La atención humana tiene un efecto en la eficiencia clínica y también en la eficiencia burocrática. Exploremos ahora la segunda, eficiencia burocrática y atención humana. Parecería que la flecha es muy clara. Mientras más se exige a un médico, en términos de eficiencia burocrática, más se va a dañar la atención humana. Bueno, pues no necesariamente, déjenme decirles por qué. Aquí hay algunos ejemplos de ello. Primero, pensemos en el médico al que se le obliga a dar consultas, y ese es su argumento, a un ritmo X, porque la institución lo exige, 4, 5, 8 consultas por hora, lo que sea. Bueno, pues lo que ven ustedes ahí es el resultado de un estudio, en donde se pide a los médicos que digan por qué no dan una atención humana, y la razón más importante es porque no tengo tiempo, sí, pero vean este estudio. Estudio aleatorizado en pacientes con cáncer, pacientes expuestos a una intervención de atención humana especial que verán ahora. Mensaje de 40 segundos, esa es la intervención de los médicos a los pacientes. ¿Y eso qué produce? Menos ansiedad, alta percepción de atención médica humana, con todas las consecuencias que eso tiene, fisiológicas, psicológicas, de adherencia terapéutica, etcétera, etcétera. No tengo tiempo, de veras. Esta es la intervención de 40 segundos. El paciente entra al consultorio. El oncólogo le dice, sé que esta es una experiencia difícil para usted y quiero que sepa que estoy aquí con usted. Algunas de las cosas que le diré hoy tal vez sean difíciles de entender, así que quiero que se sienta cómodo para detenerme si algo que digo es confuso o no tiene sentido. Estamos juntos en esto. Continúa la consulta y antes de que se vaya el paciente, el médico refrenda el mensaje. Sé que este es un tiempo difícil para usted y quiero enfatizar otra vez que estamos juntos en esto. Estaré con usted en cada paso que demos. El asunto es, mejora la ansiedad de los pacientes, disminuye, por supuesto, mejora la calidad de atención humana con todas las consecuencias que esto tiene.
Entonces, a veces es un buen pretexto la eficiencia burocrática para no hacer lo que nos corresponde hacer. No quiero decir que siempre, pero vean esto. 85% de precisión en interpretación de emociones. Journal of Medical Internet Research 2022. 78% de pacientes calificaron las respuestas de inteligencia artificial generativa como más amable y empática. JAMA 2023. Tendemos a pensar que los médicos somos más empáticos por naturaleza que una máquina. Bueno, pues parece que no es tan cierto si los médicos que dan la consulta no saben qué hacer para ser humanos. Esto es, suponemos que todos somos muy humanos, y lo somos, físicamente lo somos, pero en realidad uno tendría que pensar ahora, ¿qué está pasando? Porque esta es una tecnología incipiente. Si una tecnología incipiente como ChatGPT, a 2 años de haber nacido, 3 años de haber nacido, nos está superando, quiere decir, por un lado, que si sigue superándose, quién sabe dónde va a quedar el médico, pero quiere decir también que habría que reflexionar en dónde estamos los médicos con respecto a esa atención humana. Finalmente, lleguemos a la eficiencia clínica y la atención humana. Y ahí solamente les podría yo decir, la eficiencia clínica puede ser totalmente independiente de la atención humana si el médico es muy eficiente clínicamente, pero no se preocupa por el paciente. Concluyo. ¿Cómo lograr convergencia entre atención humana, eficiencia burocrática y eficiencia clínica? En otras palabras, ¿cómo atraer a quienes definen los criterios de eficiencia burocrática, a quienes ejercen la práctica clínica con el paciente? Nació Causa, y ese es el resultado del aterrizaje de la definición en atención humana, del código humano, para llegar a una certificación que ya existe, que es de competencias individuales con base en el código humano, para otorgar una atención humana a los pacientes y sus familias, y del soporte organizacional, administradores, recepcionistas, camilleros, etcétera, 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 para que esas competencias puedan ser aplicadas, evaluadas, desarrolladas y mejoradas permanentemente. Les invito a escuchar el podcast de Causa por una Causa, que empezó a circular hace ya 6 meses, y en donde se explica un poco más todo esto. Concluyo. Las relaciones entre atención humana y eficiencia son de naturaleza compleja, no son lineales. Y ya lo decía el doctor Lifshitz, es parte de la era que estamos viviendo ahora, entender que las relaciones son complejas. Mayor atención humana conduce hacia eficiencia clínica y burocrática, pero mayor eficiencia burocrática no siempre, y eso ya lo sabíamos, conduce a mayor atención humana. En este caso, mayor eficiencia burocrática no siempre conduce a menor atención humana también. La eficiencia burocrática puede ser un buen pretexto cuando no se sabe cómo dar atención humana. La eficiencia clínica no conduce hacia atención humana si no se sabe cómo dar una atención humana. Y la atención humana, la eficiencia clínica y la eficiencia burocrática pueden ser convergentes y posiblemente Causa es un medio para lograr esta convergencia. Muchas gracias, doctor Lifshitz. Señor presidente.